Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el doctor Jorge Leos, presidente de Heladerías Amandau. Con él vamos a hablar acerca de cuál ha sido el impacto de la crisis coronavirus en las heladerías Amandau y también le vamos a preguntar acerca del plan de reactivación económica que próximamente será presentado por el gobierno. ¿Podrá ese plan recuperar la economía al nivel que todos necesitamos? Se lo vamos a preguntar al doctor Leos. Como siempre empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos, Megalabs comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Jorge Leos, presidente de Heladerías Amandau, aquí en Líderes desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Jorge Leos, presidente de Heladerías Amandau. Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presente aquí en Líderes. Hola Federico, muchas gracias a vos por la invitación. Jorge, una pregunta. ¿Cuántos años tiene Heladerías Amandau y hace cuánto usted es presidente de las Heladerías Amandau? Amandau fue fundada en el año 1973. Este año vamos a cumplir el 13 de diciembre 47 años. Desde el principio trabajamos ahí, papá, mamá y los hermanos. Y yo soy presidente de la empresa desde el año 2010, que fallece mi padre, que es el socio fundador, uno de los socios fundadores. Eran dos hermanos, Eusebio y Modesto. Yo soy el hijo de Modesto. Papá era el presidente de la empresa y al fallecer papá, yo asumo la presidencia de Amandau. Ya venía trabajando con él hace muchos años, prácticamente los 15 años. Y después dejé de trabajar un tiempo cuando estaba en la universidad y después volví a trabajar a la empresa. Así que... Son 10 años como presidente
Así de la es. heladería Amandau. 10 años exactamente. Cuénteme cuántos locales de heladerías Amandau hay hoy en el país. 226 franquicias tenemos, 226 antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y después de la pandemia bajaron unos cuantos, pero no muchos. Correcto, correcto. Quiere decir que todos los locales de heladería Amandau son franquiciados. De las 226, 2 son propias de la sociedad anónima y 224 son de terceras personas. De franquiciados. De franquiciados, diferentes personas. Hay franquiciados que tienen un solo local y también hay franquiciados que tienen hasta 7, 8 locales. Correcto, correcto. Jorge, lleva 10 años como presidente de la heladería, pero más años trabajando en la empresa familiar. A lo largo de su vida como empresario, usted habrá vivido mínimo 2 crisis importantes o más. La crisis económica de los bancos en la década de los 90, después vino la crisis económica del gobierno del presidente González Macri, la crisis del default. El año pasado, nomás 2019, tuvimos la crisis que tiene que ver con la sequía y con la inundación. Dígame, ¿qué opina usted de esta crisis actual de la pandemia? Bueno, desde que nací escucho, o desde que tengo uso de razón, escucho la palabra crisis. Nosotros en nuestra empresa tratamos de no usar esa palabra. Yo siempre digo que la crisis es un estado mental. Si todos los días hablo de crisis, entonces voy a tener crisis, eso es seguro. Si no hablo de crisis y tratamos de ir innovando, entonces no se va a sentir tanto. Pero la crisis más grande, ahora sí podemos hablar de crisis con esta pandemia, porque en casi 47 años de vida es la primera vez que ocurre algo así tan grave, que nadie esperaba. Y esto fue de un día para otro. Ya tuvimos la crisis del dólar, la crisis del banco, la crisis de la inflación y una cantidad de crisis que yo no la consideraría como crisis. Pero ahora sí, ahora yo veo que es un problema serio que estamos tratando de reinventarnos. Y eso no es una cosa de decir, todos los días es el tema. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos la próxima semana? Entonces eso nos obliga a salir de nuestra zona de confort y reinventarnos. Estamos pensando qué hacer, cómo actuar, porque imagínate vos, el día creo que fue 3 de marzo, los primeros días de marzo, sale un decreto y dice que se cierran todos los locales. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque si vos tenés 226 locales y te dicen todo se cierra, entonces algo tenés que hacer y vos tenés una cantidad de funcionarios, una cantidad importante de colaboradores, tus franquicias otra vez tienen una cantidad de colaboradores y mucha gente depende de tu empresa. Correcto. Mucha gente, en nuestro caso yo creo que más de 1000. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Exacto. Y bueno, y ahí fue y empezamos a reunirnos con los gerentes, empezamos a hablar, discutir cuáles eran las opciones más valederas, cuáles eran las opciones que menos nos iban a golpear. Y bueno, y fuimos haciendo una estrategia nueva. Correcto. Y esa estrategia no es que hacemos todos los días. Ok. Señor Jorge, a 100 días de aquel 10 de marzo donde se cierra la economía y empieza el confinamiento a partir de la cuarentena, ¿qué impacto ha tenido en el funcionamiento de la empresa esta crisis? Por ejemplo, en ventas, en dinero o en kilos, y en cantidad de, ¿cuál es la tasa de mortandad de locales de los franquiciados que se cerraron? Bueno, cuando aparece esto, nosotros hicimos un cálculo, nos sentamos toda la dirección y gente que sabe, siempre digo yo, el éxito depende de la gente con quien te rodees y con quien trabajes. Nosotros estimamos que las ventas nos iban a caer 80%. Si hoy vos vendías, no sé, 1000 kilos, ibas a vender el 20%, 200 kilos.
pero vos tenías tu plantel de colaboradores intactos. Tenía tu planta intacta, tenía los choferes, los guardias, todo, tenía todo completo. Entonces, ¿qué hicimos a partir de eso? Eso fue en marzo. Por suerte nos dio un tiempo, creo que fue a partir del 10 de marzo, un tiempo de pensar qué íbamos a hacer a partir de abril y de mayo. Acá habían dos opciones. Es decir, cerrar la cortina y decir, bueno, no trabajamos más, o trabajamos a media marcha y todos mantienen sus puestos de trabajo. Con el 20% de facturación. Con el 20% de facturación. Y nosotros dijimos, bueno, si la facturación es 20%, ¿cuánto le podemos pagar a los empleados? Y fue una cosa muy difícil. Y hicimos el cálculo, hicimos con 20% de facturación, le podemos pagar hasta 30% del salario. Eso era, y perdiendo inclusive, perdiendo, porque son muchas familias. Ahora, teníamos que transmitirles eso a nuestros colaboradores. Los propios de la heladería. Sí, claro, los propios que trabajan en nuestra industria. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cómo yo le comunico a una persona, a un ser humano, que a partir del próximo mes va a ganar 30% nomás de lo que venía ganando? No es fácil. Si esa persona tiene que mantener a su hijo, a su familia, tiene que pagar la cuota de la casa, del auto, de la moto, el celular, el cable, lo que sea. Entonces, se empezó a usar el Zoom, que es el nuevo deporte en Paraguay, que yo no conocía el sistema, ese aprendí de usar y es muy útil porque prácticamente todos los días estamos con Zoom. Les explicamos el problema, le dijimos, nosotros tenemos que firmar un acuerdo. Ahora, eso va a ser el piso. Si hay mejores ventas, ustedes van a ganar mucho más. No hace falta que ustedes vengan a trabajar a la empresa, también le dijimos. No hace falta. Vamos a trabajar, pues si vos estás vendiendo 20%, trabajar a lo mejor 5 días al mes o 10 días al mes. Entonces los otros días te quedas en tu casa y no gastes en pasaje, no gastes, no gastes en nada. Bueno, llegamos a un acuerdo. El 95% estuvo de acuerdo, algunos no estuvieron de acuerdo. Yo tampoco les dije, si ustedes no están de acuerdo con esto, ustedes pueden ir al Ministerio de Trabajo y que no están de acuerdo. Bueno, gracias a Dios todos estuvieron de acuerdo, firmamos el acuerdo. El primer mes ya las ventas no fueron tan bajas, se les subió un 50%. Hay muchos que no vinieron a trabajar en ese mes. O sea, marzo se pagó normal, abril las ventas subieron un poco más, no se vendió el 20%, que nosotros habíamos calculado, se vendió un poco más, se le pagó el sueldo 50%. En mayo también las ventas no estuvieron tan flojas, pero muy lejos de lo que era hace un año. Ok. Entonces se mantuvo el trabajo, se le sigue pagando, no se le despidió a nadie. A un chico se le despidió, a un chico. Un excelente chico, lastimosamente no, son cosas de la vida. Y bueno, y así estamos trabajando. Se reinventó la forma de vender el helado. Imagínate vos que todos tus locales se cierren, todos tus clientes que son restaurantes, bares, se cierren. ¿Y a quién le vendés? Exacto. Entonces se reinventó. Se empezó a hacer la venta a través de los supermercados y de las tiendas de conveniencia. Porque el paraguayo consume mucho helado en las heladerías. Y es una costumbre eso. Se entra, toma un cucurucho, le lleva 1 kilo de helado o quiere un fin de semana, se va a una heladería, compra una torta helada y así funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, y vamos a dirigirnos a la venta del helado en la casa. Entonces empezamos a hacer promociones a través de los supermercados, de las tiendas de conveniencia. Las heladerías empezaron a atender a puertas cerradas. A través del delivery. Si del delivery alguien llegaba, no entraba a la heladería, entonces, bueno, ¿qué querés? Quiero 1 kilo, quiero una torta. Y así se fue moviendo. Un área que tuvo un crecimiento importante fue, a pesar de la crisis, la venta para consumir en la casa. Correcto. Y eso yo creo que va a ser muy beneficioso para el futuro. Porque antes el paraguayo estaba acostumbrado a ir a la heladería y consumía también en la casa, pero ahora el gran consumo es en la casa. Correcto. Y ahora que se abrieron las heladerías, que hacen 4 o 5 días, empieza a moverse.
Pero hay temor, la gente tiene miedo. Perfecto. Y los canales, usted dice, las tiendas de conveniencia, Sí. ¿esos eran canales antes no explotados por Amandau? No, ya estaban siendo explotados, pero no era el volumen de venta que hay ahora. Correcto. Eso subió muchísimo ahí la venta. Pero las ventas en las heladerías bajó muchísimo. Correcto. Jorge, entonces, en estos 100 días, un solo funcionario despedido en la empresa. Un solo funcionario. ¿Y locales de los franquiciados? ¿Cuántos? 224 franquiciados. Eran 226 y ahora estamos con 210, 16, Ok, que puede ser que abran ahora en verano. correcto. Ahora, Pero también se abrieron locales, en plena pandemia también ya se abrieron. ¿sí? Creo que 3 o 4 locales se inauguraron en plena pandemia. Se inauguraron, pero no podían operar, Sí, sí, y así con puertas cerradas. con puertas cerradas. Entonces viene la gente o hacen delivery y llevan. Pero la venta del delivery no, es una pequeña parte nomás. Correcto. Quiere decir que el crecimiento en cuanto a habilitación continuó aún dentro de la economía cerrada. Continuó aún así continuó. Es una marca que ya está en la mente de la gente. Correcto. Entonces Amandau ya es helado. Tuvimos la suerte de ganar todas las ediciones del Top of Mind, por ejemplo. Correcto. Entonces la gente ya piensa, ya relaciona con eso. Exactamente. Entonces, Jorge, a lo largo de estos 100 días de cuarentena han tenido que despedir a una sola persona de la empresa. Una sola persona, de un grupo de 200 personas aproximadamente. Ahora hábleme de la mortandad de los locales de los franquiciados. Me dijo que eran 224 locales Sí, de franquiciados. 226 y cerraron un 5% más o menos, creo que son 13 locales. Baja mortandad. Muy baja mortandad. Y también en este periodo se abrieron locales, creo que se abrieron 3 o 4 locales. ¿Pudieron habilitar nuevos locales aún dentro de este confinamiento? Aún dentro de este periodo del coronavirus. Correcto, correcto. Ahora, Jorge, dígame, a partir de ahora que vamos progresivamente volviendo a las actividades normales, ¿cuáles son las perspectivas de la empresa en este escenario? ¿Usted cree que existiendo ya habilitación para ir a las heladerías, la gente va a volver a los locales para consumir? Van a volver de a poco, van a ir perdiéndole el miedo. Este es un tema de temor. Decir, bueno, me voy yo a un restaurante y no sé, tengo miedo, sinceramente. Entonces eso va a llevar su tiempo. Yo no sé si va a ser a corto plazo. Ok. Yo no creo que sea a corto plazo. ¿Y cómo, Jorge, un franquiciado, temor de por medio, que limita la cantidad de gente que acude a la heladería, puede sobrevivir? Y son microempresarios. El franquiciado es un microempresario que atiende su local, está su marido, su esposa, no sé, su hijo. Entonces son microempresas. Ok. Entonces ahí yo creo que por ese lado pueden ir manejándose perfectamente. Y te adecuas a las nuevas circunstancias, ¿verdad? En vez de comprarte un vehículo nuevo, decir, bueno, no voy a comprarme un vehículo usado. Compras cosas más necesarias. Correcto. Más necesarias. Y yo creo que el helado, al ser un alimento, y un alimento que produce placer, alegría, la gente va a ir más rápido de otros sectores. La parte de alimentos yo creo que se va a recuperar más rápido. Correcto. Es menos sensible a esta crisis. Así mismo. Para este segundo semestre de este año, seguramente dentro de la planificación ustedes tenían previsto inaugurar más locales de franquiciados. ¿Esos planes van a quedar sin efecto y postergados o van a continuar iguales? Eso continúa. Mira, un tema que no te dije todavía es que nosotros el 31 de marzo o el 30 de marzo, hace poco, íbamos a inaugurar la primera franquicia en Brasil con la marca Amandau. A ver, el 31 de marzo pasado se iba a inaugurar la primera franquicia de Amandau fuera del país. Fuera del país. Se iba a internacionalizar la marca. Amandau ya exportaba helados a Brasil, pero con otras marcas. Ok. Pero iba a ser la primera vez, o va a ser la primera vez que vamos a vender, vamos a ver, porque ya firmamos el contrato, está todo, por el tema de la pandemia paró esto.
Calculamos, si todo va bien y no hay así algún imprevisto, que el 1 de agosto o los primeros días de agosto, la primera semana de agosto, estaríamos inaugurando la primera franquicia Amandau en Brasil. Correcto, correcto. ¿En cuánto tiempo cree usted que las ventas se normalizarán? Nosotros siempre hacemos proyecciones, estimaciones. Nosotros creemos que para fin de año vamos a estar muy cerca. De lo previsto antes de la llegada del COVID. No, vamos a estar muy cerca de lo que se vendió el año pasado. Ok. Porque nosotros siempre hacemos un presupuesto. Todo. En noviembre ya está el presupuesto para el año que viene. Ese presupuesto que hicimos en el 2019 no se va a cumplir. Correcto. Que incluye el crecimiento. Que incluye el crecimiento. Nosotros creemos que este año, si todo va muy bien, que si sale la vacuna sería la panacea, ¿verdad? Pero si se descubre la panacea. Pero nosotros creemos que a fin de año vamos a estar muy cerca de lo que vendimos el año pasado. Correcto. Es decir, plataforma de despegue para que en el 2021 se vuelva a hablar de crecimiento. Así mismo. Esa es la idea. Jorge, ¿cuál es su opinión respecto a cómo ha manejado el gobierno esta crisis desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de la economía? Yo no soy muy entendido en salud. O sea, no soy economista, así que no sé nada de salud. Opino de lo que escucho y lo que veo y de lo que hablo con amigos médicos. La parte y las informaciones que se ven de otros países, ¿verdad? Pocos muertos y pocos enfermos. Veo, porque recibo todos los días la información. Creo que la parte médica se actuó a tiempo. Tengo entendido que fue uno de los primeros países que decretó la cuarentena o el aislamiento. Otros países, sin embargo, siguieron abiertos y son los países más perjudicados. Okay. O sea, que yo creo que en la parte de salud está aprobado. Ahora, la parte económica, o sea, la parte de cómo se manejó toda esta parte de la corrupción es de terror. No puedo creer, yo sinceramente trato siempre de ser muy transparente en mi vida, en mi empresa. Yo no entiendo cómo pueden lucrar, cómo se puede mentir tanto a la población en momentos de que la gente se está muriendo. Es como si estuviéramos en guerra, en la guerra del Chaco, y no sé, y algunos particulares se beneficien vendiéndole balas al ejército paraguayo, venderle tres veces más caro. Eso no tiene nombre. Yo no entiendo qué le dicen estas personas a sus hijos, a sus maridos, a sus esposas, a sus amigos. Yo sinceramente hay cosas que yo con la corrupción no me cierra la corrupción. No puedo creer que se haya llegado a eso. Correcto. Jorge, como presidente de una compañía y como empresario, durante esta crisis, el gobierno no solo tenía que preocuparse de la salud de las personas, en lo cual usted decía aprobado, sino también tiene que preocuparse de la salud de las empresas, a partir de las cuales las personas accedemos a una fuente para vivir. ¿Cómo considera o cómo califica la gestión del gobierno para que económicamente las empresas tengan un soporte y un apoyo? Las empresas de mayor envergadura como la nuestra, prácticamente no recibimos nada. O sea, financiamiento del impuesto a la renta, pero así quitas, decir la energía eléctrica, nada. Al contrario, la energía eléctrica, por ejemplo, es un desastre. El corte de energía eléctrica en una industria produce daños tremendos. Esos cortes continuaron. Y yo creo que ahí está aplazado para las medianas y grandes empresas. También escucho muchas quejas de las MIPYMES. Correcto. Y yo creo que ahí también está aplazado. No. Podían hacerlo mejor. Okay. Me da la impresión que la gente... hay muy buenos ministros, aclaro. Hay muy buena gente. Pero también hay muy mala gente y gente no preparada. Ok. La gestión usted la aplazaría. La aplazaría. De Ministerio de Trabajo, por ejemplo, aplazado. Correcto. Jorge, el ministro de Hacienda, el señor Benigno López,
había dicho, apenas empezó este cierre de la economía, que la gestión desde el punto de vista de la economía del gobierno se iba a dividir en dos partes. Una primera parte, a la cual el ministro López le llamó la etapa de contención económica, y que fue cuando hubo la cuarentena total. Y en esa primera parte la prioridad era atender a los más vulnerables, trabajadores formales que quedaban suspendidos y que el IPS les dé un subsidio, cuentapropistas y trabajadores informales. A eso le llamábamos la etapa de contención. Dice el ministro que en la medida que desconfinamiento progresivo mediante vamos volviendo a la actividad económica, esa primera etapa termina y empieza una segunda etapa, que es la etapa de recuperación de la economía. En esa segunda etapa hay dos motores que se tienen que encender. Un motor es la inversión pública. Próximamente, en los próximos días, según el ministro Benigno López, el gobierno va a presentar su plan para que ese motor se encienda a partir de importantes inversiones, segundo semestre 2020 y 2021, en obras viales y en viviendas. Sin lugar a duda, esas inversiones y ese motor es súper importante, pero insuficiente si el otro está apagado. Y el otro motor son las inversiones de ustedes, los empresarios y las empresas del sector privado. La pregunta es, ¿están dadas las condiciones para que ustedes tengan la confianza necesaria para encender ese motor e invertir lo que necesitamos que se encienda? ¿O el escenario de ventas, las proyecciones de consumo no son suficientemente alentadoras para que ustedes puedan invertir? La industria, si no invierte, muere. Nosotros, desde que tengo uso de razón, estamos invirtiendo en la empresa. Cuando empezó este problema, nosotros teníamos calendarios de inversiones para este año. Y de ese 100% de inversiones que estaba previsto para este año, se recortó un 50%. O sea que vamos a invertir, pero menos que lo que estaba previsto. La mitad. Vamos a invertir en lo que es, lo que es esencial. Y algunas cosas menos esenciales que íbamos a invertir, no lo vamos a invertir porque no hay seguridad. O sea, hay un futuro nublado, borroso, que no sabemos hacia dónde vamos a disparar. Pero yo creo que las empresas que trabajamos en forma transparente, en forma legal y que estamos acostumbrados al trabajo, van a ser las empresas que más rápido salgan de esta situación. Aquellas empresas que están ligadas a proveer al Estado en cosas medio raras, y creo que esas van a ser las más perjudicadas. Y también las pequeñas empresas, que muchísimas ya cerraron, van a ser muy perjudicadas. Ahora va a venir una etapa de que va a haber mucha desocupación. Al no haber desocupación, al haber desocupación, la gente no demanda, no compra helado, no compra una camisa, no compra un celular, no se compra una moto, no te digo luego un auto. Pero compra lo esencial. Y yo me suelo fijar en los supermercados, me voy y veo los carritos, y lo que se ve en los carritos en un supermercado son alimentos. Porque ya no ves ropa, porque algunos venden ropa, no ves jarras de vidrio, no sé, vasos, se ve alimentos. Entonces, correcto. Yo creo que esto tiene que dinamizarse. La gente tiene que tener dinero y tiene que tener trabajo para comprar cosas. Si no trabaja, no tiene cómo hacerlo. ¿Y ustedes, los empresarios, cómo se sienten en cuanto al apoyo del sector financiero para apalancar vía préstamos esas inversiones? Yo escucho que muchos colegas reclaman el poco atendimiento de la banca. La banca también está con temor. Le voy a prestar a una empresa que no sabemos si va a quebrar o no. El negocio del banco es prestar el dinero y recuperar el capital más los intereses. Nosotros, gracias a Dios, como empresa propia nuestra, tenemos una economía muy sana, no recurrimos a ningún préstamo para pasar esta situación. Jorge, hablemos un poco de gestión empresarial. El empresario y el management
y la gestión empresarial. A partir de este escenario que usted bien describió como incierto, como nebuloso, Gloria Ortega de Bancar diría buca, vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. ¿Cuáles son las claves o los pilares sobre los cuales en este escenario se tiene que sustentar la gestión de una empresa? Y en las Perdón, anoté dos que ya me mencionó. Sí. Ya me mencionó en respuestas anteriores. Uno, rodearse de los mejores. Así es. Y anoté también transparencia, porque en momentos en que hay que comunicar la verdad a los funcionarios, no hay conflicto cuando el funcionario cree en la transparencia. Así es. Así que yo ya tomé nota de esos dos. Okay. Disculpe, lo interrumpí. Ok. Sí, innovar, emprender, hacer algo que tu competencia no hace, hacer promociones. Y estamos reunidos, el directorio, que somos 3 más 5 gerentes, permanentemente hablando, reuniéndonos vía Zoom, qué vamos a hacer con tal cliente, con tal cosa, cómo vamos a hacer el norte, el sur, el este. La zona este está mucho más golpeado que la zona central, la zona sur está menos. Entonces todo es una estrategia, es algo muy dinámico que cambia día a día. Correcto. Semana a semana nosotros nos reunimos y vemos qué estrategia vamos a seguir. Entonces, esto es muy dinámico. No preocuparse demasiado, sino que tratar de buscar la solución. Correcto. Porque si te puedes preocupar todas preocupaciones, te bloqueas mentalmente y no tenés capacidad de ver más allá, no sé, de 1 metro. Exacto. Mira, nosotros vendemos alimentos que son totalmente superfluos, pero la gente se da el gusto de tomar un helado. Ok. Y tenés que hacerlo bien, de buena calidad y a un precio justo, por supuesto, ¿verdad? Correcto. Me dijo que una de las recetas de la buena gestión es rodearse de los mejores. Así es. Si yo quiero integrar su equipo de los mejores, le pido que me defina cuáles son las habilidades que un ejecutivo tiene que tener hoy para poder timonear una empresa en este nuevo escenario. Primero, que se ponga la camiseta. Compromiso. Que el trabajo no sea un castigo. Dice, yo necesito trabajar porque tengo que mantenerle a mis hijos, a mi familia, por eso nomás trabajo. Que le ponga pasión a todo lo que le guste, que le ponga pasión. Yo como cabeza de la empresa, siempre, como dije, me rodeo de gente que sepa más que yo. Que sepa, yo creo que esa es la clave del éxito. Yo no puedo, la empresa creció, hay cosas que ya no puedo atender. Y tampoco ya me gustaría atender. Entonces, ¿qué hago? Le llamo a la persona que está, la gerente industrial, o en la parte supply chain, o el gerente administrativo financiero, y así manejamos, ¿verdad? Entonces decir, mira, no me parece esto. Normalmente, y te puedo decir en un 99% respeto las decisiones que ellos tomaron. Correcto. Una pregunta. En este momento, nadie está preparado para tomar decisiones en un entorno o en un contexto tan nebuloso y con tanta incertidumbre. Sí. Pero nosotros, los jóvenes nacidos en los 60 o un poco antes, tenemos cierta experiencia en la mochila porque nos ha tocado trabajar en épocas de crisis de inflación, crisis financiera, etc. ¿Te parece que puede ser una ventaja para nosotros, los viegenials, frente a los más jóvenes, esa experiencia de haber surfeado crisis antes? Pero por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Esa experiencia que vos vas teniendo de vida nomás, ¿verdad? Vos tenés que ser un líder que la gente te siga. No el líder que con el garrote está, sígame, no. La gente te tiene que seguir por voluntad. Tiene que seguir por voluntad. Y creo que la experiencia que tenemos, vos sos del 60, yo soy del 50 y finales del 58. Entonces, es muy importante. Y cuando vos tanto tiempo ya estás en una empresa, más o menos que ya sabes lo que va a pasar, ya tocas de oído. Y también ya nos merecemos trabajar un poco menos, ¿verdad? Y darle paso a las siguientes generaciones. A mí me gusta, estoy trabajando menos, tengo otras actividades
y delegar mucho, delegar mucho. Y cuando viene alguien, algún gerente a hablar conmigo, que me traiga ya la solución, que no me vaya a traer el problema, porque a lo mejor la solución la tiene él. Y hablamos mucho. Anoto eso entonces como una competencia, no solamente mirar el problema, sino también ser proactivo y aportar. Para este problema yo le propongo esta solución. Jorge, en la facultad yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Católica de Asunción y en la facultad se nos enseñó que toda empresa tiene que tener un objetivo y que en el management de la empresa, en la gestión de la empresa, hay que definir estrategias para alcanzar ese objetivo. Y que había que planificar la implementación de esa estrategia en 3 planos: el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, que incluía planificar hasta 5 años. Hoy, en este escenario donde uno no sabe lo que va a pasar dentro de 1 año, ¿cómo es la planificación a largo plazo? Me parece que quedó obsoleto planificar a 5 años hoy, ¿verdad? Y es bastante complejo porque no sabemos qué va a pasar dentro de 1 mes. Exacto. Dentro de 1 mes no sabemos lo que va a pasar. Nosotros tenemos planificado hasta fin de año. Hasta fin de año. Tenemos a largo plazo, seguir abriendo franquicias en el exterior. Ese es uno de los planes. Sí. Es un sueño particular mío. Seguir abriendo franquicias en el exterior. Exportación de franquicias paraguayas. Así mismo es. Nosotros presentamos ya en Brasil, en Perú, Costa Rica y Bolivia. Correcto. Así, y tenemos otros planes también, otros proyectos muy interesantes que quedó medio parado ahora. A saber, por ejemplo. Te doy una explicación, pero te cuento qué es, pero no sé si van a entender. Helado concentrado, que no necesita frío para transportar. Innovación en el mercado. Eso es una innovación total. No existe en el mundo. Nosotros inclusive patentamos eso. Entonces, porque el helado para transportar vos tenés que congelar, el flete es mucho más caro del flete de congelado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un helado, le sacamos todo el agua de la leche, ¿verdad? Y no sé, de 1 kilo quedó 300 gramos. Entonces, como un producto muy concentrado, es como una pasta. Eso no necesita frío porque tiene un periodo de vida de 4 meses aproximadamente. Entonces, vos agarrás en el flete, lo único que hay que hacer en destino es agregarle agua y se termina de hacer en destino. Correcto. Eso no hay, nosotros patentamos eso. Presentamos en Brasil, fue toda una innovación. Pero lo que vamos a hacer, estas primeras franquicias de Brasil, vamos a mandar con helados. Correcto. Estábamos hablando de toma de decisiones con respecto al futuro. Y no se puede hablar de tomar decisiones si uno no está bien informado. El problema con estar informado, bien informado hoy, en este mundo de sobredosis de información, es que uno ve algunos medios y dicen que todo está bien y que vamos a mejorar y que la gestión es buena, y otros medios dicen que todo está mal, que todos nos vamos a quedar sin trabajo y que esto es un desastre y que se vayan todos. ¿Cómo se informa Jorge Leos? Yo me informo solamente de noticias positivas. Me retroalimento con cosas positivas porque hay una morbosidad en la prensa, y no es de Paraguay nomás. Yo suelo ver canales internacionales y es impresionante. Después de cada noticiero querés pegarte un tiro. Entonces, tratar siempre de alimentarte de noticias positivas. Yo soy economista, tengo el doctorado en economía y me gusta mucho investigar, ver. Trato, o sea, no tengo que tener miedo. El miedo no te tiene que robar los sueños. El hecho de que te despiertes todos los días ya es un milagro. Yo lo primero que hago al despertarme, le doy gracias a Dios que me haya despertado, que me haya dado un techo, una cama, una familia y esté sano. Y hay muchos problemas, claro que hay problemas, pero el solo hecho de despertarse todos los días ya es una gran bendición. Entonces siempre alimentarte de lo positivo y todo lo negativo tratar de evitar. Y porque a veces hablas con alguien y un desastre, estoy mal y ya no veo que termine, que ya quiero que termine este año, y una cosa que te vas retroalimentando de noticias negativas, y al final te enfermas.
Jorge, me permite pasar a otro tema. ¿Cómo no? Quiero hablar un poco acerca de nuestro modelo o nuestra matriz económica. El Paraguay ha crecido bien durante los últimos 15 años, impulsado principalmente por algunos sectores como el primario, trigo, soja, carne, y otros sectores como sector de la energía y sector servicios o sector comercio. Así es. Esos motores seguramente seguirán encendidos, pero no con la potencia de antes. Si antes podían llegar a X, ahora tienen menos potencia de crecimiento. Significa que tenemos que buscar alternativas, fuentes alternativas de generación de riqueza, modificar nuestra matriz, nuestro modelo. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes o ese nuevo modelo o esa nueva matriz económica para el país? Yo vengo del sector industrial. A mí me gusta mucho la producción de bienes tangibles, ver lo que se está produciendo. Yo creo que ese es el siguiente paso para que el Paraguay crezca. No solamente ser exportador de materias primas, bueno, eso ya se sabe porque ya escuchamos tantas veces, sino de que y el producto paraguayo, en el tema de alimentos, yo siempre resalto eso. El Paraguay se puso los pantalones largos. Apostemos a las cosas que nosotros tengamos ventajas comparativas con otros países. Yo iba a los supermercados hace 30 años y vos mirabas las heladeras de productos lácteos, eran todos importados. Vos te vas hoy y creo que 5% es importado y el resto es paraguayo. El dulce de leche es paraguayo, el dulce de leche paraguayo es más rico que el dulce de leche importado. El helado paraguayo es más rico que el helado importado. Acá nosotros tenemos creo que 20 o 30 marcas de helado, importados son muchísimos. No le tenemos miedo a la competencia. Nosotros tenemos que apostar a la calidad, al precio justo. Y ahí lo que hay veces, Paraguay es el mayor productor de energía eléctrica per cápita del mundo. La energía eléctrica tendría que ser muy barata acá y no es así. Yo te voy a contar en nuestra casa, teníamos una caldera eléctrica y subió tanto la energía eléctrica en el año 2017, subió más del 100%. Y estamos migrando a energía a leña, caldera a leña. Acá todo tiene que ser eléctrico, todo tiene que ser eléctrico. El gran consumo de energía eléctrica del sector de las casas tiene que ser de la industria, tiene que ser de la industria. La industria trabajando honestamente, pagando sus impuestos, que sea todo transparente. Ese es el desafío. También la educación. Paraguay tiene que exportar conocimiento. Tenemos que educarnos. Nosotros tenemos un Estado gigante, que yo siempre digo es como un tumor maligno, que cada vez crece más. Nosotros del sector privado tuvimos que bajar los sueldos, pero del sector público no. ¿Y quiénes son los que le pagan el salario al sector público? ¿Quién paga la corrupción del sector público? Son nuestros impuestos. Entonces nosotros, y cuanto más impuestos paguemos, más corrupción va a haber. Yo siempre digo en mi grupo de WhatsApp del colegio, digo, Estado gigante es igual a clientelismo gigante y pongo igual a pobreza gigante. Si nosotros no achicamos el Estado, yo no utilizo la frase mejorar el gasto público, eso es muy romántico. Muy romántico. Mejorar el gasto, ¿qué es lo que va a mejorar? Acá lo que hay que hacer es achicar el Estado. Y que el sector privado sea el que absorba la mano de obra. Vamos a suponer que ha mandado contrate, no sé, 50 funcionarios públicos. Entonces el Estado me dice, bueno, mira, vas a pagar en vez de 10% impuesto a la renta, vas a pagar 8%. Y aquella empresa privada que más absorba mano de obra pública, paga menos impuesto a la renta. Okay. Entonces, en vez de que el Estado, y que el Estado no se dedique a fabricar nada, que se dedique a la educación. Yo diría primero educación y después salud. Un pueblo culto, un pueblo educado se enferma menos. Apostemos a la educación. Acá es lamentable, conseguir mandos medios no existen. Correcto. Jorge, la educación como la base de una matriz económica del futuro, eso se lo compro, pero ya. Ahora, quiero volver al tema de la industria. Yo celebro eso que usted menciona de un gran crecimiento. Por ejemplo, el tema de los lácteos que usted dice, antes era todo importado y ahora hay un 95% de industria nacional.
Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted respecto a la calidad de la industria nacional. Ahora, ¿podemos ser internacionalmente competitivos para que esa industria, más allá del abastecimiento local, exporte? Claro que sí, claro que sí. Yo te pongo el caso de mi producto, Tenemos muchas ventajas comparativas con Brasil, que es un mercado gigante. Brasil nomás, Bolivia, Chile, ¿verdad? Tenemos condiciones, muchas condiciones. Y cuando dice la gente es complicado exportar, y es más complicado exportar que importar. Correcto. Pero se puede hacer. Correcto. Una de las cosas que yo creí que podía ser, y seguramente sigo creyendo, clave para el desarrollo económico del país, era integrar a nuestro país en las cadenas de producción, por ejemplo, de automóviles. Que ya vía Maquila estábamos haciendo autopartes aquí. ¿Cree usted que a partir de este post-COVID se va a cerrar Brasil y vamos a perder la oportunidad de esa integración en la cadena productiva? Y Brasil es la locomotora de Sudamérica. Así mismo. Si nuestra locomotora no funciona bien, bueno, también puede ser una oportunidad, a lo mejor no para las autopartes, puede ser una oportunidad para las ropas, puede ser utilidad para otros sectores, para la industria láctea, por ejemplo. Correcto. Entonces, va a cambiar eso, a lo mejor al estar en crisis, comprar un auto es mucho más difícil que comprar un kilo de helado, ¿verdad? O comprar, no sé, un pote de dulce de leche, o comprar una camisa. Entonces a lo mejor va a cambiar eso. Y entonces hay oportunidades para otras industrias que sí pueden ver y trabajar y exportar a esos países. Correcto. Yo creo que el futuro está más allá de nuestras fronteras. Absolutamente. Más allá de nuestras fronteras. Nuestro mercado todavía es un mercado pequeño, pero todavía, también aparte de ser pequeño no es un gran consumidor. Uruguay, que es una población menos del 50% de Paraguay, consume mucho más helados que Paraguay, por ejemplo. Yo te digo, el caso de Paraguay, el consumo de helado es bajísimo. Entonces hay muchísimo para crecer, pero también hay muchísimo para crecer afuera. Jorge, a partir de esta pandemia, claramente el mundo va a cambiar. Se habla de un nuevo ACDC, pero ya no es antes de Cristo, después de Cristo, es antes de COVID, después de COVID. ¿Cómo cree usted que será el mundo después del COVID? Mira, si aparece la famosa vacuna que escuché hoy, oí esa noticia positiva, sí leo, que en Rusia están probando, que dice que en septiembre va a aparecer Y yo creo que si esto aparece, que se tiene que descubrir o inventar, no sé cómo, yo creo que en 2 años, 1 año y medio vamos a estar normal. Yo no creo eso que toda la vida andar con máscara, no es fácil. A mí me gusta caminar, me gusta hacer ejercicio y te digo que lo más incómodo que hay es caminar con ese tapaboca. Inclusive hay médicos que dicen que hace mal, otros dicen que hace bien, pero la verdad que es incómodo. Yo creo que esto va a pasar. No le doy más de 1 año. Yo creo que el 2021 se tiene que normalizar esto porque la vacuna se tiene que encontrar. Okay. Ya tuvimos casos, me acuerdo del H1N1, que también era una locura y apareció creo que una vacuna y tiene que aparecer. Ningún e-commerce, ningún delivery reemplaza la experiencia del punto de venta, ¿o sí? En Paraguay todavía no. En Estados Unidos es diferente el consumo. En Italia está ir al paseo a la heladería. En la Argentina también ir al paseo. En Paraguay también la gente va a la heladería. Okay. Es la misma cosa decir, bueno, voy a ir a comer un rico pescado o unas ricas pastas y me voy a ir a un restaurante. No es que voy a hacer en casa. Entonces, ese paseo forma parte de la idiosincrasia del paraguayo. A mí mucha gente me dice, mira, yo me iba con mi novia hace 30 años, ahora es mi señora y tengo varios hijos. Me iba a Mandau, que está en República Argentina y Boyani. Cierto. Yo le conocí a mi novia a tal parte y siempre le llevaba helado de Mandau. Entonces, y siempre nos íbamos a tomar helado. Yo le llevaba a mi novia a tomar helado así para no gastar, ¿verdad? Entonces, me salía más barato llevarle para no gastar. Entonces, es un paseo. Forma parte, no sé, es más o menos decir, bueno, a mí me encanta ir a Ñuguazú, pero ahora está cerrado y tengo que hacer en la cinta. Jorge, vacuna mediante.
¿Se disiparán los miedos a agruparnos y volveremos a los puntos de venta, a los shoppings? Sí, claro que sí. Segurísimo. Va a haber un temor de meses y vas a ver que la gente no se contagia más, y eso va a volver a la normalidad. No podemos cambiar el mundo. Cuando hubo la gripe española, te murieron no sé cuántos, pero después el mundo siguió igual. Y seguramente vendrán otros virus, otras pandemias más adelante, pero hay que pensar en forma positiva. Jorge, esta crisis económica coronavirus trae también oportunidades de negocios. ¿Hay algún sector de negocios en donde usted me dice, yo invertiría porque creo que a partir de ahora invertir ahí podría ser un buen negocio? Le dejo esta pregunta, tenemos que hacer una breve pausa y al regreso me da la respuesta. Hacemos una pausa y ya regresamos para cerrar el programa con el señor Jorge Leos, presidente de Heladerías Amandau. Seguimos con el señor Jorge Leos. Jorge, quedó pendiente la pregunta respecto a oportunidades de inversión en este contexto de crisis. Yo invertiría siempre en el rubro de alimentos. Siempre en el rubro de alimentos. Tengo un sueño, dice que uno siempre tiene que soñar. El hombre primero llegó a la luna soñando. Yo creo que en el Paraguay tiene un potencial enorme para envasar, hacer alimentos en latas. Piña, por ejemplo, tomates. No estamos industrializando. Si yo tuviera que invertir hoy, invertiría siempre en el rubro de alimentos, mirando la sustitución de importaciones, pero también mirando el comercio exterior. Así que yo creo que ahí hay un potencial enorme porque la gente siempre va a alimentarse. Ok, y las inversiones inmobiliarias en este contexto, ¿podría una decaída del metro cuadrado convertirse en una inversión atractiva? Yo invertiría siempre en campos. En campos. En campos para producir ganado, para producir alimentos. Ok. En la parte agropecuaria. Correcto. Situación hipotética. Usted me contrata a mí para que yo sea gerente general de Heladerías Amandau durante 3 años. Usted respeta ese contrato, es decir, me mantiene en la empresa durante esos 3 años, durante los cuales yo no logré hacer que la empresa sea más eficiente, es decir, reducir los costos, y tampoco logré que la empresa incremente sus ventas, innovando en productos, abriendo nuevos mercados, etc. Que eran las consignas que usted me había pedido a mí durante mi gestión. ¿Me renovaría el contrato? Yo creo que no llegaríamos luego a los 3 años. Ok. No llegaríamos a los 3 años. Si yo tomo un gerente general para que haga el trabajo que yo estoy haciendo y a los 1 año, 6 meses yo veo que en vez de ir para adelante, vamos para atrás, yo te diría, mira Federico, hasta acá llegamos, no esperaría los 3 años. Ok. Entonces explíqueme por qué ocurre lo siguiente. Desde que se fue Stroessner tuvimos 7 elecciones presidenciales. Solo en una de ellas no ganó alguien que no sea colorado, la Alianza Liberal con Frente Guazú. Sí. Y en las otras 6, los paraguayos, le volvimos a elegir al mismo partido que nos dio como resultado el segundo PIB per cápita más bajo de América Latina, solo Bolivia está más arriba que nosotros, la menor inversión per cápita en salud en América Latina, la menor inversión per cápita en educación, y sin embargo los hemos elegido de 7 elecciones 6 veces. Hay un problema de educación. Si el pueblo es un pueblo instruido, vos a una persona instruida no le vas a estar vendiendo espejitos. Si el pueblo es un pueblo instruido, este modelo no va a funcionar. Va a decir, yo no le voto más al que me hizo pasar hambre, al que está robando y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces pasa por el tema educación. Entonces en educación nosotros estamos aplazados. No sé si a propósito
¿O no? O no. Yo puede ser que sea a propósito, pues decir, vamos a mantenernos en el cargo y bueno, vamos a ser siempre ignorantes y siempre vamos a votar igual. Y vamos a hacer crecer el Estado porque tenemos voto cautivo. Así mismo. Y a mí me está dando mucho temor eso que el Estado esté creciendo. Estamos yendo hacia una argentinización donde siempre gana el peronismo y ven cómo están. O hacia una Venezuela que el Estado es el que administra todo. Acá el que tiene que marcar la ruta tiene que ser el sector privado. El sector privado tiene que ser el que marque la ruta. Si el Estado o no apostamos nosotros al sector privado, este país no va a ir adelante. No puede ser que el aeropuerto todavía maneje el Estado, que Puerto maneje el Estado, que la energía eléctrica maneje el Estado. Creo que la única empresa que es privada, creo que hay dos, pero la que conozco bien es la de Villarrica. Sí. Le entregan ahí a una empresa que se llama Clipsa. Clipsa distribuye en Villarrica y no hay cortes. Teléfono. Mi teléfono de mi casa está descompuesto hace un año. Me cansé de reclamar. Ojalá que esté escuchando el presidente de Copaco. Hace un año que yo no tengo teléfono en mi casa. ¿Y por qué? Y porque nadie le calienta del Estado, pues. Se llama y no le calienta. Esa es la verdad. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese modelo estatal al sector privado. Y así vamos a salir de la pobreza. Y apostemos a la educación y achiquemos el Estado. Jorge, ¿qué está leyendo usted en este momento? Estoy leyendo un libro que me gusta mucho. Es un libro de economía. Tengo un lapsus mental ahora del libro, pero que habla mucho de la inversión privada, el sector privado y toda esa parte. Eso me gusta mucho leer. Un gustazo haber compartido con usted este programa en Líderes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A vos, Federico, muchas gracias, que te conozco hace muchos años y te felicito porque siempre veo tu programa. Muchas gracias, señores. Esto fue Líderes. Buenas noches.